¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarme en este miércoles 30 de julio. Son las 11 de la mañana con un minuto. Pues empezamos en esta nueva de Close Up. No olvide ir dejando su like porque el día de hoy vamos a hablar sobre un personaje con el cual, a partir del cual se entiende, se explica, se comprende las medidas, la política migratoria de Donald Trump, la manera en la que la ha ido implementando, la forma en la que se han dado las redadas, la represión de las protestas que han surgido en contra de las redadas, la manera en la que se ha ido a cazar a los migrantes en lugares en donde antes no habían sido pues capturados, detenidos, donde no se habían llevado a cabo las redadas, la falta de respeto hacia los consideradas ciudades santuario, en donde, sin importarles a las autoridades federales, lugares que habían estado dispuestos para que fueran sitios que no se pudieran acceder para hacer estas detenciones, ha dejado de ser así. Hablo de Stephen Miller, un sujeto que en el primer gobierno de Donald Trump básicamente operó tras bambalinas, con un perfil muy discreto hacia las cámaras, y que ahora ha regresado en esta segunda gestión de Donald Trump con todas las lecciones aprendidas y con un perfil más notorio que el que tuvo hace 8 años. Vamos a un pequeño corte y regresamos para arrancar para hablar sobre Stephen Miller. Muy bien, gracias a Rodolfo Salas, a Rubén Jaramillo, a cada uno de ustedes que se permaneció en este espacio para seguir hablando sobre este personaje, sobre Stephen Miller, el artífice de las políticas migratorias de Donald Trump, un sujeto que pasó prácticamente en una década de ser un empleado más del personal del Senado. Él trabajaba para el fiscal, entonces senador Jeff Sessions, posteriormente uno de los primeros fiscales que tuvo Donald Trump en su primera gestión. Se empezó a involucrar desde entonces con Jeff Sessions en todo este tipo de elaboración de documentos muy centrados en políticas migratorias. Ellos logran frenar una reforma migratoria que estaba buscando establecerse allá en el gobierno de Obama, en la cual estaban buscando una regularización de cierto tipo de perfiles de migrantes a cambio de mayores medidas de seguridad de la frontera. Es una reforma que habían estado cabildeando, que habían estado negociando este grupo de los 8, integrado tanto por republicanos como por demócratas. Stephen Miller y su entonces jefe Jeff Sessions logran frenarla, y es así que Miller empieza a acaparar la atención de un personaje que será determinante para su posterior involucramiento con Donald Trump. Empieza a acaparar la atención de Steve Bannon. Entre ambos empiezan incluso a tener una comunicación más constante. Bannon estaba en ese entonces en Breitbart News, en este sitio ultraconservador, y de hecho entre los editores de Breitbart y Stephen Miller empiezan a él a sugerirles qué tipo de reportajes pueden hacer, reportajes a partir de informaciones y de falsas reportes provenientes de medios supremacistas blancos, de organizaciones supremacistas. Bueno, se empieza a establecer esa reunión y todo cambia el día en que Stephen Miller escucha a un aspirante a obtener la candidatura presidencial del Partido Republicano, que empieza a dar un discurso incendiario contra la migración, llamando a los mexicanos violadores, básicamente tachando a todos los criminales de delincuentes. Cuando escucha hablar a Donald Trump, pide licencia a la oficina de Jeff Sessions y se involucra de inmediato con la campaña de Trump, elaborando discursos. Muchos de estos discursos que después empezamos a ver, estos discursos incendiarios, de hecho tienen su lugar y su sentido con Stephen Miller. Es así que los dejo con este primer close-up, en el cual vamos a hablar sobre cómo se ha ido configurando este perfil, esta figura del zar anti-inmigración. Vamos a verlo. El zar anti-inmigración. En una década, Stephen Miller ha pasado a ser un miembro más del personal del Senado de Estados Unidos, que enviaba
correos a altas horas de la noche a la prensa con historias sensacionalistas que involucraban a migrantes con cierto tipo de crímenes, a ser hoy en día uno de los hombres más fuertes del gobierno de Donald Trump allá en Estados Unidos, el responsable de delinear la política migratoria de el presidente estadounidense. Si bien en el primer periodo fue un hombre clave en cada una de las políticas que se intentaron implementar, pero que el ala más centrista, menos radical del gobierno de Donald Trump logró contener, en este segundo periodo prácticamente Stephen Miller tiene toda la fuerza y los mecanismos, la gente, el poder para llevar a cabo cada una de las directrices que hemos visto en los últimos meses, que han generado todo una persecución en contra de los migrantes. A Miller se le atribuye, para ser concretos, por ejemplo, todas estas redadas que se han llevado a cabo contra los migrantes en los centros, en la ciudad de Santuario, en lugares donde ellos se encontraban ahí pidiendo trabajo, pero también es visto como el artífice de las medidas de represión en contra de las protestas que han surgido en California, de donde él es, contra los manifestantes que han alzado la voz contra cada una de estas medidas desmesuradas en contra de los migrantes. Después de que Donald Trump ganó las elecciones en noviembre pasado en su tercera contienda presidencial, la segunda vez no consecutiva en la que accedió a la Casa Blanca, Miller, por ejemplo, se trasladó junto con su familia a Palm Beach, Florida, y desempeñó un papel importante en la transición, como ha consignado The New York Times. Él es de hecho autor, como ya le vería comentando, de varias órdenes ejecutivas anti-inmigración que fue cosechando en esos 4 años en los que no gobernó Trump. En el periodo de Joe Biden, él no perdió el tiempo y básicamente se dedicó a prepararse para lo que iba a ser el segundo periodo de Donald Trump. Él lo tenía muy en mente que esto iba a ocurrir y entonces empezó a idear cada una de estas órdenes ejecutivas. Además de las que ya le había comentado, a él se le atribuye, por ejemplo, esta idea de acabar con la nacionalidad por nacimiento. También es esta cuestión de la designación de los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras y el restablecimiento del título 42 que permitía a Estados Unidos cerrar la frontera con México. Pero si hay una medida que preparó con antelación, la cual estudió, se preparó para ella, tiene que ver con la proclamación que hizo el presidente Trump para utilizar la ley de enemigos extranjeros de 1798, que le permitió deportar a migrantes venezolanos acusados de ser miembros de la pandilla El Tren de Aragua. The New York Times expuso hace unos días en un amplio artículo de Jason Zengerle cómo Miller trabajó en este periodo entre la primera gestión de Donald Trump y la segunda gestión de Donald Trump en un grupo llamado American First Legal, uno de los varios grupos que se formaron después de la presidencia de Donald Trump y que agrupó a distintos colaboradores y que generaron junto a otros grupos, otros centros ahí de estudio, de análisis, que prácticamente lo que hicieron fue delinear lo que podría venir en esta segunda gestión. En este centro, Stephen Miller descubrió que esta ley de enemigos extranjeros era prácticamente la pieza que faltaba para poder emprender una serie de políticas contra los migrantes. En ese entonces la elogió como algo que había estado, y leo textual, algo que ha estado en los libros desde el gobierno de John Adams y que te permite deportar a cualquier extranjero de 14 años o más sin el debido proceso, si hay un estado declarado de incursión depredadora o de invasión en este país. Eso se lo comentó en una entrevista en el podcast con Clay Travis y Brooke Sexton en 2023. Miller, dice The New York Times, de hecho interpretó mal la ley que especifica que el extranjero debe de ser varón y mayor de 15 años para ser deportado. Aún así, desde febrero, Miller ha utilizado la ley para enviar a casi 140 venezolanos a esta prisión de máxima seguridad que conocemos allá en El Salvador, esta prisión en contra terroristas, en casi el Guantánamo que se ha establecido en El Salvador,
con el permiso, con la colaboración del presidente de ese país, Nayib Bukele. Los jueces ciertamente han dictaminado varias veces que los hombres fueron deportados ilegalmente, lo que ha llevado a Miller a argumentar que el tribunal no tiene ninguna autoridad en la materia. De hecho, eso ha sido parte de una de las políticas que reseñan distintos medios del gobierno de Donald Trump, que es llevar a cabo las medidas y si te demandan, si te dicen algo, pues ya, dice Trump, veremos cómo lo resolvemos. Una manera muy similar a la que él ha hecho negocios a lo largo de su carrera empresarial. Los mismos reportes reseñan de hecho cómo Miller en esta segunda gestión de Donald Trump visitó la sede en Washington del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE, donde pues regañó a todos los funcionarios de no deportar a suficientes migrantes como tendrían que hacerlo. Él fue de hecho el que ordenó a los funcionarios que en lugar de elaborar listas de objetivos de miembros de pandillas y delincuentes, según The New York Times, se enfocaran a Home Depots donde se reunían los jornaleros para ser contratados, o a las tiendas de convivencia como 7-Eleven, para así detener a los migrantes que no tuvieran documentos y que se encontraban ahí en búsqueda de trabajo. Fue entonces que el ICE intensificó sus operaciones policiales, realizando redadas en restaurantes, granjas y lugares de trabajo de todo el país, como hemos visto las imágenes, con detenciones que a veces superaban las 2,000 diarias. Todo esto ocasionó que a principios de junio en Los Ángeles, como todos lo recordamos, se desencadenaran protestas que llegaron a ciertos grados de confrontación con las autoridades. Frente a ello, Trump desplegó varios militares, miembros de la Guardia Nacional e infantes de la Marina en la ciudad. Todo esto, afirma The New York Times, fue casi enteramente obra de Miller. Para muchos observadores, hay una influencia directa, un poder absoluto de Miller en el Departamento de Seguridad Nacional. Incluso algunos sostienen que Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional, está a sus órdenes. Eso es lo que consigna The New York Times. Dice, es realmente Stephen quien dirige este departamento. Eso fue lo que dijo un asesor de Trump al Times. Lo mismo pasa con la fiscal general Pam Bondi, quien según el mismo reporte, y cito textualmente, está tan centrada en prepararse y aparecer en Fox News que básicamente ha cedido el control del Departamento de Justicia a Miller, convirtiéndolo, según el jurista conservador Edward Whelan, en el fiscal general de facto. Y sostiene el Times, hay mucho de cierto en la sabiduría convencional de que la diferencia entre la primera y la segunda presidencia de Donald Trump es que Trump está desenfrenado en esta segunda gestión. Lo mismo puede decirse de Miller. Se ha convertido en el asesor más poderoso y con más poder de Trump. Con la aprobación del gran proyecto de ley sobre política, el ICE dispondrá de un presupuesto aún mayor para ejecutar la visión de Miller y, de hecho, servir como su propio ejército privado. Además, su influencia se extiende más allá de la migración, a las batallas que el propio gobierno de Trump está librando en materia de educación superior, derechos de las personas trans, legislación sobre discriminación y política exterior. Los distintos reportes muestran cómo Miller entendió muy bien dónde estaban los factores que le impidieron llevar a cabo todas estas políticas, esta política migratoria agresiva. Aprendió de todo lo ocurrido en la primera era Trump y en esta segunda se encargó de que en cada una de las posiciones que Trump designara hubiera personas familiares con él, conocidos, gente con la que él pudiera negociar, entablar y llevar a cabo cada una de estas políticas. Es de esta manera que él haber aprendido de esta primera gestión, al igual que Trump en esta segunda, se ha visto más radical, tan así que todos hemos visto lo que ocurre allá en Estados Unidos con las redadas, con todo lo que se ha hecho contra los migrantes, persiguiéndolos simple y sencillamente por el hecho de ser migrantes, de provenir de otros países. Aún lo hemos visto que aún incluso cuando son estadounidenses, personas que tienen la ciudadanía, eso no ha cambiado la manera en la cual han sido detenidos, apresados y en algunos casos hasta deportados. Es trascendental ir comprendiendo ese ascenso y esa manera en la que Stephen Miller va moldeando su pensamiento. Es uno de los
pocos funcionarios del primer gobierno de Donald Trump que en estos últimos 4 años en los que gobernó Joe Biden se dedicó de lleno a ir formando y trazando, delineando cuáles iban a ser los planes en materia migratoria ante lo que él ya consideraba un hecho que iba a ser el regreso de Donald Trump en un segundo mandato. Él funda un think tank, el American Policy, desde el cual empieza precisamente a estudiar y a hacerlo mientras en el primer gobierno de Donald Trump, él identifica que es una serie de organizaciones de izquierda o de centroizquierda que son las que logran bloquear parte de las medidas más radicales. Él hace lo contrario, genera un nuevo centro de estudios de derecha y lo hace en estos últimos 4 años, preparando cada una de las políticas que iban a implementar. Todo esto a partir, insisto, de la experiencia que tiene en el primer gobierno, en donde él es uno de los artífices de medidas como, por ejemplo, la separación de menores de sus padres. Él es el principal responsable de que cuando se da esta política de cero tolerancia, que termina en, pues literalmente, que padres son deportados sin sus hijos, los niños se quedan en Estados Unidos encerrados en centros de detención de migrantes, una medida que se revierte prácticamente porque se lo pide Ivanka Trump y Melania Trump a Donald Trump. También él fue uno de los principales detractores e impulsó para que Donald Trump revirtiera esta medida. Lo hace Trump, lo ordenan al Congreso para que estudie cómo van a tener que hacer la sustitución o cómo van a ir avanzando la desaparición. Posteriormente la Corte les revierte esa decisión y a la fecha queda el programa DACA, que hace unos cuántas horas Donald Trump ha dicho que los propios Dreamers que están en Estados Unidos protegidos de la deportación por este programa, una vez que ellos llegaron muy pequeños a Estados Unidos, pues bueno, Trump, ahora escuchamos muchas veces, en parte influenciado por Stephen Miller, pidiéndole a los Dreamers que ellos solitos se autodeporten, se retiren de Estados Unidos. Estas medidas, reitero, las va preparando en este Stephen Miller, una persona que es de California, que estudió en una secundaria muy, muy progresista, pero en donde él ciertamente fue teniendo siempre estas ideas conservadoras. En la Universidad de Duke, donde él estudia filosofía, se empieza a relacionar ya desde temprana edad con grupos nacionalistas blancos, antiinmigrantes, fascistas, y es en esa medida en la que empieza a involucrarse con grupos de derecha, y de ahí pasa precisamente primero a la campaña de una representante en Michigan, luego va con Jeff Sessions, y de ahí se salta la campaña de Donald Trump. En el Inter, pues lo que les decía, se prepara para este segundo mandato, y ahora para muchos tiene una injerencia muy importante de la secretaria en el Departamento de Seguridad Nacional que encabeza Kristi Noem, pero también hay otros que dicen que, al igual que en el Departamento de Seguridad Nacional, también tiene injerencia con la fiscal general Pam Bondi. Precisamente sobre todo esto vamos a ahondar en este segundo close-up. Vamos a verlo y ahorita regresamos. De la campaña a la Casa Blanca. Stephen Miller creció en Santa Mónica, allá en California. Es hijo de demócratas, lo cual se vuelve bastante curioso porque él al empezar la secundaria se fue alejando de ese sentimiento, ese pensamiento progresista de sus padres. Él, de hecho, estudió en una escuela secundaria muy liberal y diversa, en una escuela. Eso se lo dice una compañera de Miller a Jonathan Blister en febrero de 2020 en un reportaje que publican en The New Yorker, en donde dice que en la escuela donde ellos iban, en la secundaria, era muy liberal y diversa. Ahí los nerds eran considerados geniales, y aún en todo este contexto, él seguía siendo el chico que nadie quería. Ya desde estos años escolares, él se empezó a conocer, a diferenciar, a tener esta marca de pensamiento conservador, antimigrante, que fue cosechando a lo largo del tiempo. De hecho, él comenzó a trabajar con grupos de extrema derecha cuando entró a la Universidad de Duke. Ahí trabajó en el Centro de Libertad David Horowitz, un grupo de odio
antimusulmán que organizaba eventos como la Semana de Concientización sobre el Islamofascismo. También fue el primer coordinador nacional del proyecto de concientización sobre terrorismo del centro, y para Miller el proyecto existía para concientizar a nuestros compañeros estudiantes sobre la yihad islamista y la amenaza terrorista, y para movilizar apoyo en la defensa de Estados Unidos y la civilización occidental. Esos son puntos que va destacando en este amplio reportaje de New Yorker. Después se graduó y en 2008 le ofrecen un puesto como secretario de prensa de Michelle Bachmann. Él ayuda a reelegirse principalmente con un discurso antiinmigrante. Aprovecha un incidente en el cual una mujer migrante va conduciendo, choca con un autobús escolar, mueren niños, y él la convence de que vaya a Fox News a dar todo un discurso antiinmigrante, y esto a la larga le ayuda para reelegirse. Una vez que consigue esta reelección, deja su puesto y acepta trabajar para alguien que será determinante hacia adelante en su futuro, con el entonces senador de Alabama, el republicano Jeff Sessions, en donde empieza ellos dos a laborar y logran frenar un proyecto de ley migratoria de este llamado Grupo de los Ocho, en donde había tanto republicanos contra demócratas. Básicamente lo que ellos estaban proponiendo era establecer ciudadanía a cierto tipo de migrantes, siempre y cuando al mismo tiempo se reforzaran los recursos y la seguridad fronteriza. Para gente como Stephen Miller, eso era dar todo a cambio de nada prácticamente, y junto al senador Jeff Sessions empezaron a hacer toda una lucha al grado que lograron impedir que saliera esta ley. Esta situación prácticamente lo puso en la mira, lo acercó y lo volvió un personaje interesante a los ojos de Steve Bannon, quien para entonces trabajaba en Breitbart, este medio de extrema derecha que fue clave en la primera administración de Donald Trump, a la llegada de Donald Trump a la presidencia en esta primera ocasión, y sobre todo Bannon fue muy, muy clave en este sentido. Bannon llegó a decir que lo que habían hecho tanto Miller como Sessions era equiparable con el movimiento por los derechos civiles de los años 60, y ya desde ahí empezaron a comunicarse él y Miller más seguidamente. Cuando Trump anuncia su candidatura en enero de 2006, Miller escucha este discurso incendiario en el que llama a los mexicanos violadores y delincuentes y demás, y de inmediato entiende que es ahí donde él quiere estar. Toma licencia de la oficina del senador Sessions y se une a la campaña de Donald Trump. The New Yorker señala cómo los mítines de campaña, de hecho, empezaron a envalentonar a Miller. Él era prácticamente el telonero de Trump, se le veía caminando por el escenario de un lado a otro con una sonrisa relajada y con esta frase que se volvió un coro de guerra en la primera campaña de Donald Trump, que era Build the Wall, construyan el muro. El papel de Miller en la campaña de 2016 de Donald Trump fue el escribir los discursos. Prácticamente esa retórica incendiaria que vimos durante la primera campaña de Donald Trump no puede entenderse sin el papel de Stephen Miller. En agosto de 2016, por ejemplo, en un mitin en Phoenix, Trump pronunció un discurso sobre migración escrito por Miller, lleno de alarmismo racista, pero que contenía un plan detallado sobre lo que querían hacer. Ahí dijo: nuestro sistema de inmigración es peor de lo que nadie se imagina, y posteriormente agregó: innumerables estadounidenses que han muerto en los últimos años estarían hoy vivos si no fuera por las políticas de fronteras abiertas de esta administración, en referencia a la administración de Barack Obama. Y lo que siguió fue un decálogo de políticas migratorias que buscaría emprender en su primera administración: poner fin a la captura y liberación. Para tanto Miller como Trump esto era un error. Luego empezaron a hablar de tolerancia cero para los delincuentes extranjeros, en palabras de Trump. Sanciones para la ciudad de santuario, como lo hemos visto últimamente. La promesa de revertir las órdenes ejecutivas de Obama, como lo hizo. Y una visión a gran escala para reformar el sistema de inmigración para servir a los mejores intereses de Estados Unidos y sus trabajadores.
lo que hemos visto que se ha significado en la primera gestión, pero sobre todo en este segundo mandato de Donald Trump. Cuando Trump gana la presidencia, Miller también fue bastante inteligente, no pidió puestos de nominación, un departamento, una secretaría, no, solicitó dirigir el Consejo de Política Nacional, una posición desde la cual se aseguró que no pudiera ser llamado a testificar en el Congreso. Él fue, por ejemplo, el autor de la orden ejecutiva para impedir la entrada a Estados Unidos de personas que vinieran de naciones musulmanas. Esto, como todos sabemos, generó todo un cisma, una batalla dentro de la Casa Blanca y fue impugnada inmediatamente ante tribunales, pero en medio de toda esta polémica, en esta orden ejecutiva que de hecho se tomó a partir de Miller, no se consultó a diferentes funcionarios de la Casa Blanca que tenían que haber sido enterados del tema, los secretarios de Seguridad Nacional, nadie fue enterado hasta último minuto en que se firmó esta orden. Llega la cancelación del tribunal. Ahora sí que quien cobró la fractura no fue Miller. Trump empezó a atacar a los tribunales que habían echado prácticamente atrás esta medida y sobre todo responsabilizó a Jeff Sessions, sí, el mismo padrino político de Miller, quien para entonces era el fiscal general de Estados Unidos. Ya desde entonces Miller se empezó a convertir en el hombre fuerte de Trump en migración, fue de los principales detractores de DACA, esta amnistía, esta medida que fue favoreciendo a los jóvenes que llegaron desde a los migrantes que llegaron desde muy jóvenes allá en Estados Unidos, y de hecho él fue uno de los personas dentro de la Casa Blanca que estuvo orientando a Donald Trump en su cancelación. Por ejemplo, en un correo electrónico que envió un editor de Breitbart, afirmó que ampliar la proporción de nacidos en el extranjero de la fuerza laboral estadounidense era un ejemplo de cómo la migración se utilizaba para reemplazar la demografía existente en Estados Unidos. En septiembre de 2017, bajo esta presión constante de Miller y de otros asesores de la Casa Blanca, es que Trump cancela el DACA, estableciendo un plazo para que el Congreso encontrara una solución legislativa. Ya en 2003, y aquí hay otro punto importante a retomar, en 2013, mucho antes de la primera era de Trump, durante la crisis de menores no acompañados, niños que cruzaron todo Centroamérica, México y llegaron sin sus padres a Estados Unidos, prácticamente huyendo de la violencia, mucha de ella causadas por todo el tráfico de drogas, por problemas que ha llegado a asentar Estados Unidos en las naciones en donde interviene con su guerra, ya sea con su guerra contra las drogas, pero también muchos de ellos escapando de Centroamérica por todas estas cuestiones del cambio climático, la erosión de los campos, el impacto que ha tenido a las economías de distintos países. Bueno, violencia, clima, todas estas cuestiones combinadas llevan a miles de familias a enviar a sus hijos solos a través de todo México, Centroamérica, hasta llegar a Estados Unidos. Bien, en ese contexto estamos hablando 2013, 3 años de que llegara Donald Trump a la Casa Blanca. Un funcionario del ICE había sugerido separar a padres e hijos una vez que llegaran a la frontera como una manera de escarnio para tratar de que los migrantes dejaran de llegar a Estados Unidos. La Casa Blanca rechazó la protesta por obvias razones, por considerarla inhumana, pero quien la rescató del olvido fue precisamente Miller. De acuerdo con The New Yorker, con un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional que le declaró que Miller estaba obsesionado con la idea de las consecuencias. Y dice, siempre nos decía, están infringiendo la ley y la única manera de cambiar eso es si hay consecuencias. El funcionario dijo, Miller nos dejó en claro que si empiezas a tratar a los niños lo suficientemente mal, o sea, escuchen esta barbaridad, podrás convencer a otros padres de que dejen de intentar venir con los suyos. Sin embargo, ahonda The New Yorker, Miller impuso esta política antes de que el Departamento de Seguridad Nacional estuviera preparado. Y cuando los agentes fronterizos comenzaron a separar a padres de sus hijos, no tenían planificada una reunificación. A finales de junio de ese año, más de 2.500 niños, incluidos 102 menores de 5 años, habían sido separados de sus padres, muchos de los cuales desconocía dónde los había llevado el gobierno. Cientos de padres fueron deportados a sus países y
no se llevaron a sus hijos. Desde Centroamérica empezaron a hacer llamadas directas a Estados Unidos, a líneas que funcionaban de forma intermitente y estaban establecidas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos para intentar localizar a los hijos de los que habían sido separados y que se habían quedado en Estados Unidos. Miller defendió enérgicamente la separación familiar, incluso llegó a declarar a The New York Times que los votantes estaban apoyando en una proporción de 90-10 estas medidas. Fue todo lo contrario. Distintos medios empezaron a publicar informaciones, incluso una grabación de uno de estos centros de detención en Texas, en donde era constante escuchar a los niños pues llorando que habían sido separados de sus padres. La discusión prácticamente se apropió de los medios, de la televisión, al grado de que Ivanka Trump, la hija de Donald Trump, y Melania Trump, la pareja de Donald Trump, presionaron a Donald Trump para que eliminara esta disposición. En este caso, nuevamente Miller salió sin un raspón. Quien asumió todo el costo en ese entonces fue Kirstjen Nielsen, quien fue la secretaria de Seguridad Nacional, que tuvo que salir al final de este gobierno. De hecho, Miller también sobrevivió a otro tipo de sanciones contra otro tipo de funcionarios. El propio Steve Bannon, cuando Time lo llamó el gran manipulador en esta revista que causó la ira de Trump al hacerlo ver como un títere de Bannon. Todos sabemos posteriormente se da esta ruptura entre Donald Trump y Steve Bannon. Sobrevive a esta purga, digamos así, Stephen Miller, y particularmente la de Jeff Sessions, quien es obligado a dimitir en enero de 2018 tras haberse recusado de la investigación sobre Rusia. Trump incluso destacan distintos reportes periodísticos, hablaba muy mal de Jeff Sessions, burlándose de él en presencia de Stephen Miller, quien nunca hizo nada para defender a su mentor. Para The New Yorker, ese fue el momento en el que Stephen Miller se volvió parte de ese círculo muy cerrado de confianza de Donald Trump. Pues bien, ahí tenemos cómo fue el ascenso, por llamarlo así, de Stephen Miller, la experiencia que tuvo en este primer gobierno de Donald Trump, las lecciones aprendidas, el trabajo en el Inter y la influencia, determinación y el papel que tiene en esta nueva gestión, en donde pues prácticamente se ha vuelto una presencia constante en la oficina oval. Distintos reportes indican que es uno de los pocos funcionarios que día a día está conversando con el presidente de manera presencial. Esto se entiende sobre todo a partir de estas lecciones que él aprendió, que para tener disposición y tener eco en Trump, uno siempre que tiene que estar ahí y sobre todo tiene que ser el último en hablar con él para que esas sean las ideas o la manera de poder influenciarlo con respecto a qué tipo de medidas y políticas va a tomar. En la primera gestión muchas veces no era el último en hablar con él, sobre todo ante los cercos que le empezaron a poner personajes no tan radicales como el propio Jared Kushner o John Kelly. Él en esta nueva gestión se aseguró de que no estuvieran personajes así en posiciones que lo pudieran ir bloqueando. Pero bueno, eso es con respecto a su ascenso. También hay otra parte que es importante conocer de él y es en esto que les hablaba sobre los correos que envió durante mucho tiempo cuando trabajó en la oficina de Jeff Sessions primero y posteriormente la campaña de Donald Trump, en donde estuvo teniendo un intercambio constante de correos electrónicos con los editores de Breitbart para tratar de orientar la discusión o la discusión política en este tipo de medios mediante reportes xenófobos de supremacistas blancos que en gran parte le iban a ayudar posteriormente a dirigir las políticas en migración que trató de implementar en la primera gestión de Donald Trump. Vamos a ver en ese sentido este último close-up en el que hablemos sobre el contenido de estos correos de los cuales les he venido platicando. Los correos del odio. Una investigación de Southern Poverty Law Center reveló que del 4 de marzo de 2015 al 27 de junio de 2016, Miller, entonces miembro de la oficina de Jeff Sessions cuando era senador y posteriormente, como sabemos, se hizo asesor de Donald Trump, en ese tiempo envió más de 900 correos electrónicos a Breitbart News, a los editores de este medio, con información racista que utilizó para
tratar de ir allanando el terreno para pues sus políticas migratorias. A lo largo de los correos, por ejemplo, Miller promovió teorías conspiracionistas, políticas apoyadas por grupos de odio nacionalistas blancos y antiinmigrantes. En un correo electrónico, por ejemplo, del 6 de septiembre de 2015, Miller sugirió a Katie McCook, quien era entonces la editora en jefe de Breitbart News, que escribiera sobre El campamento de los santos de Jean Raspail, una novela francesa que es una novela popular entre nacionalistas blancos y neonazis, y Miller recomendó que Breitbart escribiera particularmente en respuesta a las expresiones que en ese entonces hizo el Papa Francisco de ser compasivos con los refugiados que buscaban simple y sencillamente mejores oportunidades. Varios de los correos electrónicos, de acuerdo con este reporte, muestran la admiración de Miller por el expresidente estadounidense Calvin Coolidge, en particular por su implementación de la Ley de Inmigración de 1924. Coolidge era un partidario de la eutanasia que escribió: las leyes biológicas nos dicen que ciertas personas divergentes no se mezclarán ni se fusionarán. Él promulgó el proyecto de ley para limitar severamente la inmigración procedente de ciertas partes del mundo. Este centro dice que de hecho Hitler señaló la ley de inmigración de este expresidente estadounidense en su libro Mi lucha como posible modelo a seguir. Los correos electrónicos también revelaron cómo Miller se dedicaba a difundir teorías falsas de conspiración sobre los migrantes, como la teoría del gran reemplazo, que es compartida por los nacionalistas blancos que creen que los blancos están siendo reemplazados deliberadamente en Estados Unidos. Miller también orientó a la editora de Breitbart hacia el contenido de sitios web nacionalistas blancos como American Renaissance de Jared Taylor, un autoproclamado ding dang que propaga afirmaciones pseudocientíficas sobre la supuesta inferioridad de las personas no blancas. Taylor en 2005 afirmó: la gente de color y los blancos son diferentes. Cuando los negros se ven completamente abandonados a su suerte, la civilización occidental, cualquier tipo de civilización, desaparece. Esas son declaraciones de este sujeto que fundó este medio, que Miller, el autor de las políticas migratorias de Donald Trump, estuvo recomendando a la editora de Breitbart News, a este medio que, reitero, es clave para entender el primer triunfo de Donald Trump, un medio que Trump ha estado leyendo, al que le abrió las puertas a la Casa Blanca. Los correos de Miller, de hecho, condujeron a la publicación de artículos como: informe, aumento drástico en el número de bebés estadounidenses llamados Mahoma, y otro tipo de nota que era: el aumento de la inmigración mexicana eleva la población nacida en el extranjero a 42.1 millones mientras la economía se estanca. Este centro de estudios sostiene, el Southern Poverty Law Center, que utilizando material racista de grupos de odio anti-inmigración y su posterior publicación, Miller empleó deliberadamente tácticas de miedo para estigmatizar a la población inmigrante estadounidense. Ese fue parte de estos papeles que se ha señalado la prensa. Primero, allanar el camino con este tipo de publicaciones sensacionalistas, falsas, sustentadas en teorías conspiracionistas, para allanar el terreno, y posteriormente, ya cuando estaba como en la Casa Blanca, sentado y colocado en la Casa Blanca, empezar a delinear estas políticas que prácticamente lo que buscaban era expulsar a todos los migrantes de Estados Unidos. Eso fue en la primera era Trump, en donde ciertamente hubo los candados que impidieron que esto ocurriera. El propio John Kelly, que fue primero secretario de Seguridad Nacional y después tuvo otro puesto en la Casa Blanca, fue una de las personas que logró contener a Stephen Miller hasta donde pudo. Jared Kushner fue otro el yerno de Donald Trump, que tuvo un papel determinante en el primer gobierno de Trump. Fue otra de las personas que logró contener cada una de sus medidas, convenciendo a Trump de no ser tan radical en estas propuestas. Pero ahora lo vemos que en esta segunda gestión en la Casa Blanca, Stephen Miller cuenta con aliados importantes como son en teoría los brazos ejecutores de las políticas migratorias de Trump, como es esta Christine Noem en la Secretaría de Seguridad Nacional, en el Departamento de Seguridad Nacional, y la fiscal Pam Bondi. Estos dos brazos que son considerados como aliados importantes de Stephen Miller, quien decididamente
ha tenido todo a sus manos para acercarse al ICE, acercarse a Trump e implementar cada una de estas medidas represivas que hemos visto en los últimos meses de esta segunda era Trump. Pues bien, ahí lo tiene, ahí ando tirando aquí. Ahí lo tiene, pues muchas gracias por acompañarnos en este close-up en el que hablamos sobre Stephen Miller, el artífice de la política migratoria de Donald Trump, un personaje sin el cual no se puede entender ninguna de las medidas que está adoptando el ICE, la forma en la que lo está haciendo y sobre todo lo que se puede seguir esperando hacia adelante. En verdad, gracias por quedarse en este espacio. Como siempre, gracias a Rodolfo Salas, al Dr. Master of Puppets y a cada uno de los que nos siguieron acompañando en este espacio. Nos vemos pronto y que tenga muy buen día. Hasta luego.